Hola a todos y a todas. El texto bíblico de hoy es Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. Jesús habla en este texto de la destrucción del templo de Jerusalén y de otros fenómenos que ocurrirían. Él anuncia que pueden ocurrir, como terremotos, pestes, guerras, hambre, desastres naturales. Pero curiosamente, al anunciar todo esto, Jesús dice: no se asusten, no tengan miedo. Y afirma también: cuando vean ocurrir todo esto, no significa que el fin vaya a llegar. Por tanto, Jesús desautoriza todas estas manifestaciones de personas que, delante de esos fenómenos naturales desastrosos que ocurren en el mundo, la pandemia ahora por ejemplo, anuncian que el fin del mundo va a llegar. Jesús no asocia esos dos fenómenos, fin del mundo con desastres naturales. Al contrario, Él lo que nos dice es que eso va a ocurrir, pero que eso no tiene nada que ver con el fin del mundo. La religión del miedo, que muchas personas han utilizado y utilizan todavía delante de todos estos desastres naturales, no es propia del cristianismo. Desgraciadamente se ha utilizado muchas veces el miedo como un recurso para querer convertir a las personas, para meterlas miedo y que así se conviertan. Sutilmente es un modo de controlar a las personas para que obedezcan y hagan aquello que nosotros queremos que hagan. Ha ocurrido esto a lo largo de la historia y desgraciadamente, aunque ya mucho menos, continúa ocurriendo. Nos ha ocurrido quizás a los padres que en muchos momentos, no hace tanto tiempo, se hablaba bastante del infierno y se colocaba mucho miedo en las cabezas de las personas, en la conciencia de las personas. Se hablaba de eso, del miedo al infierno también, del castigo de Dios, en las escuelas y en los colegios de religiosos y de religiosas. Muchas personas han tenido esa experiencia y han quedado traumatizadas por ello. Se ha hablado también incluso de este Dios terrible que castiga con el infierno en las propias familias. Era frecuente antes decir: no hagas esto porque Dios te va a castigar. Se decía lógicamente sin mala voluntad, sin mala intención, pero imaginemos los traumas que han causado en esas personas porque le han hecho ver un Dios que no es el Dios verdadero, un Dios terrorífico, terrible, que infunde miedo. Y esta imagen de Dios necesitamos acabar con ella, porque no es la imagen verdadera de Dios, ni siquiera en el Antiguo Testamento, donde muchas veces se apoya esta imagen diciendo que Dios en el Antiguo Testamento se manifiesta como aquel que castiga, como aquel Dios terrible. Es verdad que aparecen algunas escenas así, pero el Dios que predomina también en el Antiguo Testamento es el Dios cercano, que acompaña al pueblo, que le libera, un Dios, en definitiva, que perdona y que ama. Por tanto, creo que va siendo hora de acabar con ese Dios terrorífico y con esas amenazas del fin del mundo, del infierno, para querer que las personas mejoren y se conviertan. El texto de hoy, en lugar de invitar al miedo, Jesús dice: no se asusten, invita a la confianza. Deberíamos cambiar el miedo por la confianza, porque Dios es amor, y si nos ama, nunca va a desear nuestro mal, ni nunca nos va a enviar castigos. Ojalá cambiemos esta mentalidad que tenemos para que la verdadera imagen de Dios, ese Dios amor, ese Dios que siempre desea lo mejor para nosotros,
sea el que siempre nos guíe en nuestra manera de vivir. Quitemos esa religión del miedo. Ella no está de acuerdo con la revelación que Jesús nos ha hecho de Dios. Que tengan un feliz día.